Buscaglia, ¿Cómo te va? Pancho Olivera, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Marcos, en principio, veníamos hablando con Pierpaolo de la posibilidad de que se enrede la cuestión. Estamos hablando de un temazo, ¿no? Que durante unos días, no sabemos cuántos, haya una discusión sobre quién es el presidente de los Estados Unidos y eso llegue a la Corte. Claro, pero además fíjate que como los votos que se van a contar el martes en Pensilvania, por ejemplo, que es uno de los estados en discusión, yo diría hoy el centro de atención, van a ser los presenciales, que son generalmente más votantes de Trump. El martes a la noche por ahí te vas pensando que Trump ganó. Y recién estaba leyendo el diario de Filadelfia, el Philadelphia Inquirer, dice, muchos condados van a votar los votos recién el miércoles, los votos que fueron por mail, que fueron casi 3 millones en el estado de Pensilvania. ¿Qué significa para la economía que se abra esa incógnita? Entonces, pensaba, la turbulencia que se puede venir en los mercados es muy grande. Acá los mercados lo que dicen es básicamente hay dos resultados que el mercado hoy estaría contento con ellos. Uno sería que gane Biden, ¿sí? Y que además los demócratas controlen el Senado, que hoy lo controlan los republicanos, y la Cámara Baja, que eso es casi un dato, vamos a ponerlo así. Es decir, básicamente la trifecta le llaman. La trifecta, el mercado está contento porque básicamente dicen Biden va a poder ejecutar su plan, que es un nuevo plan de estímulo fiscal que hoy se está trabado, un plan de infraestructura, básicamente esto le permite crear. Básicamente además sería muy bueno eso, según el consenso yo diría del mercado, para mercados emergentes, porque la gente dice, con esto lo que va a venir es un dólar más débil, con el dólar más débil vienen commodities más altos, la soja, el cobre, etcétera, y eso muy bueno para las monedas de países emergentes como la Argentina y como el real brasilero. Detenete un segundo. Quiere decir que Alberto puede tener una buena racha. Una buena racha. Ya de hecho parte la tiene, la soja, recordate que está pero bastante mejor, alta, digo. mucho mejor. Sin llegar al gran Néstor. Porque esto además le puede dar un gran impulso al real. Pero tampoco sin llegar a aquellos números. No lo sabemos, pero yo diría difícil. Acordate que la soja tocó en la época de Cristina 600, ¿no? En precios de esos momentos. Entonces, este sería el resultado, yo diría, de corto plazo que el mercado más busca o como más positivo. El otro, que lo verían como positivo, yo diría, lo veo muy difícil hoy, es que sea un todo republicano, lo veo casi imposible porque es casi imposible que Trump gane la Cámara Baja, ¿no? Sí. Los intermedios le preocupan porque dice, si gana Biden, que hoy parece lo más probable según las encuestas, sin el Senado los republicanos le trabarían muchas cosas. Entonces, eso es un tema a mirar. El otro tema a mirar ahí importante es justamente esto, si no hay resultado o si Trump cuestiona el resultado. Vos fíjate, mirá. Ella dice que si no gana lo va a cuestionar. Pero vos mirá, están poniendo paneles en todos los comercios en todo Estados Unidos. O sea, lo que está esperando mucha gente es que haya violencia la noche de la elección, ¿entendés? Entonces, me parece eso, al mercado la violencia no le cae bien. Entonces, la incertidumbre en una democracia como la de Estados Unidos, que el presidente cuestiona el resultado, como decía Pierpaolo, esto es algo nuevo. Entonces me parece a mí que... negocios que ya empezaron a cerrar. Sí. Antes de que... Sí, vos lo ves, le están poniendo todos paneles para evitar saqueos y problemas. Entonces, yo diría, lo que es la incertidumbre que viene probablemente si no tenemos un resultado, sería problemático. Ahora, déjame hacerte dos preguntas más, que tienen que ver con nosotros. Dale. Vos ya dijiste, esa política de Estados Unidos debilitaría el dólar, favorecería las commodities. Da la impresión de que si bien hay una tensión entre Estados Unidos y China, Biden reformularía esa relación. China ya no sería un enemigo, sino, como dice él, un rival. El problema, dice él, es Rusia, por decirlo de otra manera, la amenaza es Rusia, China es el rival. ¿Eso también tendría algún efecto sobre las commodities, el comercio internacional, el dinamismo que le pueda reimprimir China a una economía tan castigada? Yo personalmente dudo un poco. Me parece que esto es bastante consenso, lo que decís. Yo dudo por esto. Primero, la potencia emergente es China, no Rusia. Acordate que Rusia al final es una potencia hoy de segundo orden a nivel internacional. China es una potencia, el PBI, tiene exportaciones más grandes que Estados Unidos. Bueno, están los que hablan del G2, ¿no? El G2. Entonces, la potencia emergente, y vos sabés que siempre hubo tensiones en el mundo cuando emergía una potencia nueva, por ejemplo, Alemania, durante mucho tiempo. Entonces, eso tiene un problema. Lo segundo es, sí, Biden cambiarían las formas. ¿Por qué? Porque Biden yo creo que reforzaría
todo lo que es el multilateralismo. ¿A qué me refiero con esto? En vez de tuitear contra China, como Trump, y un enfoque Iría muy, a la muy OMC. a lo bravucón, iría a la OMC. Pero yo creo que ahí hay una tensión subyacente muy grande, que a Biden le va a ser difícil evitar. Acordate que él además es de Scranton, Pensilvania, que es uno de los centros manufactureros más, digamos, ligados al hierro, etcétera, de Estados Unidos. O sea, le va a ser muy difícil ir a fojas ceros y sacarle todos los sobrealanceres que le puso Trump. Nadie dice que eso vaya a pasar, digamos. No. Todo el mundo sabe que el tema chino es más. Si en algo los demócratas estuvieron alineados con Trump es en el tema de conflicto con China. La cuestión es el modo, la cuestión es la perspectiva bélica. El modo seguro, el modo Los seguro. expertos en defensa te dicen, fíjate que el programa de Trump es un programa naval, el programa de Biden es menos barcos, eso es Mar de la China, digamos, de eso te hablaba, Sí, ¿no? sí, Y yo la creo- repercusión que puede tener sobre los países que dependemos del precio de las commodities, lamentablemente. Sí, las formas seguro van a mejorar. Yo diría que además, algo muy importante, pensá, el mundo creció, el comercio internacional se multiplicó un montón de veces de la posguerra con todo este esquema que armó Estados Unidos. La OMC está en el centro y Trump lo fue destruyendo. Hablando de ese mundo que armó Sí. Estados Unidos, Sí. la otra pregunta. Estados Unidos el fondo la Argentina. Sí. El otro día un amigo me decía simpáticamente, alguien que sigue mucho estos temas, me dice, hablo con la gente del kirchnerismo y creen que Biden es del palo. ¿Eh? Y que por lo tanto, había toda una teoría también de que Guzmán arrastraba los pies en la negociación con el fondo para que llegue Biden y que eso nos pedirían menos cosas. ¿Vos qué crees? No, tampoco. Me A parece ver. a mí que la política de exterior de Mitos. Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos es mucho más constante de lo que uno cree. Sí, también vamos a ver un cambio de relaciones mucho más personales, por ejemplo, con Bolsonaro, ¿viste? Cuestiones mucho más personales, vamos a ir a relaciones mucho más institucionalizadas, vía la OEA. Los brasileños te dicen mucha amistad con Bolsonaro, pero en los hechos, comercio, Sí, etcétera, sí. Hizo lo que quiso. Exacto. Entonces yo no creo que mejore mucho. Acá vos creo que lo marcaste muy bien en la editorial. Me parece a mí que el Fondo Monetario, si la gente espera que el Fondo Monetario ayude a evitar la corrección del desbalance monetario, cambiario, fiscal, no lo va a hacer. Te va a venir a ayudar el día que vos lo resuelvas. Ahí vamos a tener un fondo de ayudar, pero eso no va a pasar. Hoy algunos medios mencionaban que podría te va a haber... venir a ayudar cuando ya la ayuda no la necesites. Claro. Entonces, y a esto voy, digamos, me parece a mí que no va a venir antes. Entonces, algunos medios mencionaban que podía haber un acuerdo con el Fondo Monetario antes de fin de año. Yo lo veo de probabilidad bajísima. Acordate, el gobierno de Macri, con todo el apoyo... Es lo que espera el gobierno, Es muy difícil. acelerar eso. El gobierno de Macri tardó de 6 a 8 semanas en negociar con respaldo pleno de Macri, con respaldo pleno del fondo, sin ningún pedido de reformas estructurales. Yo, como te dije antes, yo creo que el Fondo Monetario va a pedir reformas. Además, acordate, el fondo viene acá el 15 de noviembre, se vuelve, viene Thanksgiving, o sea que acordate, es el feriado el más importante de Estados Unidos. Dale 2 días, estás en Navidad. Ahora déjame preguntarte algo sobre esto que estás diciendo, porque ya nos lleva al otro tema más local. Daría la impresión de que el gobierno, Guzmán, todo el equipo económico, está tomando medidas muy audaces, de mucha intervención, para poder moderar el dólar libre, el contado con liquidación, el dólar, todos los dólares que se desacomodan, Claro. o que plantean la brecha, para poder después ir y hablar con el fondo. Claro. ¿Cuánto dura ese esfuerzo? ¿Qué consistencia tiene? Bueno. ¿Hasta dónde vos con intervenciones podés corregir lo que la realidad desbarata? A ver, primero pensemos, como vos dijiste, lo que está haciendo es vendiendo bonos. Vendió bonos la ANSES, vende más o menos entre la ANSES y el Banco Central, me dicen entre 15 y 20 millones de dólares por día. Esto a un gran costo para el fisco. Vendieron ¿Por qué bonos. costo para Bueno, el porque fisco? los vende muy baratos, vamos a poner así, ¿no? Entonces, número 2, vendió durante octubre 3.400 millones de dólares del gobierno de lo que llaman bonos dólar link. ¿Qué significa? Se pagan en pesos, pero atado a la cotización del tipo de cambio oficial. Como mucha gente en el mercado dice, viene una devaluación, esos bonos
no, tuvieron una demanda increíble. ¿Qué pasaría si hay una devaluación y el gobierno vendió esos seguros de Un cambio? costo muy alto. Entonces, ¿Qué es un costo muy alto? Un costo muy alto porque van a terminar saliendo muy caros para el fisco y para todos los contribuyentes. Entonces, todo esto, en términos futbolísticos, es que es lo que hicieron los últimos días, por lo menos no son goles en contra. Vamos a dar la mano derecha, ¿no? Acuérdate, acá hubo muchos goles en contra. El 15 de septiembre, todas las medidas para que las empresas reestructuren, el impuesto extra, las restricciones. Gol en contra, gol en contra. Este no es un gol en contra. Este término futbolístico tampoco es un gol a favor, estás pateando la pelota haciendo tiempo en la puerta de tu área, no del área contraria, no de término futbolístico. Ahora, vamos a ver, ¿va a funcionar o no? Déjame contarte dos historias muy lindas, vas a ver que creo muy interesantes sobre que nos van a dar una idea de si funciona o no. México 94. Gran entusiasmo por México, entra mucha plata porque entró al NAFTA en enero del 94. En febrero sube la tasa la Reserva Federal, empieza a ver, los inversores empiezan con problemas. Marzo lo matan a Colosio, no sé si te acuerdas, el candidato, claro, a presidente del PRI. Se empieza a ensuciar, digamos, la situación. Transición presidencial. En México todo el mundo sabía que antes, cada 6 años, que dura el término presidencial, hay una crisis, la crisis del sexenio, los inversores empiezan a querer salirse de México. Entonces, ¿qué ofrece México? Cambiar esos bonos que tenían, que se llamaban CETES, pensados como una especie de LEVAC, vamos a ver así, por tesobonos, que eran dólar link, los tesobonos en dólar link. ¿Evitaron la devaluación? No, no evitaron la devaluación. Pasó el tipo de cambio de 3,4 en 1994 llegó a 7,2 en enero. Marcos, me habías prometido una historia linda. No, esa es la historia fea. Esa es la historia fea. Entonces, fíjate, Contala linda, si es que no había tenés acuerdo alguna. con el fondo. Las reservas, no había casi reservas. No había credibilidad porque estaba la transición presidencial. Se parece a aquello, vos decís. Bueno, ahora Lo te voy a que se contar. llamó el tequila. El tequila. Ahora te voy a contar. Entonces, los tesobonos se pagaron, a propósito, porque hubo todo un programa de apoyo del Tesoro de Estados Unidos, no sé si te acuerdas. Ahora, Sí, te voy a contar- claro, sí. te voy a contar una historia linda. Agosto del 99, Arminio Fraga en el Banco Central de Brasil, estaba Pedro Malán de ministro de Economía, Sí, sí, Fernando sí, fin Enrique del gobierno de Cardoso, Cardoso. fíjate qué tridente, Fernando Enrique, o sea, 3, yo diría, titanes del mercado, vamos a poner así. Ellos habían devaluado en Brasil en diciembre del 98, no, perdón, en enero del 99. 13 de enero del 99. 13 de enero del 99, devalúan, se va más o menos uno a casi 2. Cambia el presidente del Banco Central en marzo a Fraga, de nuevo un titán del mercado, y en agosto empieza de todas Se maneras va Chico López, entra Fraga. y empieza de todas maneras a subir el tipo de cambio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Emiten un dólar link. Se llamaba, básicamente se llamaba, bueno, cupón cambiar, una cosa así. Bueno, la cuestión es que... Lo mismo que- un dólar link. Funcionó. Le funcionó. El tipo de cambio a fin de ese año estaba más bajo que... Con en el un momento que lo gobierno de emitieron. salida. Con un gobierno muy de débil, salida. con apagón. ¿Te acordás que había apagones en Brasil? Apagones ese en momento? Brasil, pero le funcionó. Fíjate que a fin de ese año el tipo de cambio estaba más bajo que cuando emitieron los cupones cambiales, y a fin del año siguiente también. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tenías ahí? Un equipo económico muy sólido, con mucha credibilidad. La credibilidad es muy importante, había acuerdo con el fondo, tenían reservas. Es decir, había sido post-devaluación. Acá me parece que hay que fijarse bien las condiciones para que esto funcione. Perdón, Marco, porque- le funcionó, pero le costó la reelección. Bueno, Sí, y sí, venía sí, sí. Lula. Sí, sí. Claro, pero... No, después el tipo de cambio se voló cuando Lula empezó a puntear en las encuestas. Ahí se voló a 4 y algo, pero eso ya estamos hablando del 2002. Traducímelo a la Argentina. Si hoy la Argentina fuera Brasil, Guzmán fuera Arminio Fraga, yo creo- palabras mayores, ¿qué Yo creo le yo- pedirías vos hoy al gobierno Falta para credibilidad. aquellas virtudes? Faltan más medidas que aumenten la credibilidad, digamos, ya sea con este equipo económico, con el que sea, me parece más medidas de credibilidad, como lo que vos hablaste de la reunión con los empresarios, que terminen con el impuesto a la riqueza, algunas leyes que se aprobaron este año que fueron muy contramercados, es decir, que dar una muestra de que hay un cambio grande en la política económica, credibilidad. Aparentemente vos sabés que Máximo Kirchner parece que no firma el impuesto a la riqueza, se bajó. No Me sabía dijeron eso. recién. No sabía eso. No sabía eso. Hay versiones bastante contradictorias acerca de si sale o no sale. Bueno, en el fondo, ¿qué es más ¿En el credibilidad? Fondo Monetario o en el No, no, fondo es una... En última instancia. En última instancia. Lo que le dijo Mañeto y a Guzmán, ordenen Claro, la política. claro, claro. Ordenen a Cristina. Claro. No sabemos. Lo que yo digo es, si vos sacás de estas dos No, experiencias que ese conté... no es el factor, ¿te parece? ¿Cuánto interviene el conflicto político en lo que vos estás pidiendo? No, claramente, me parece que es muy importante. Credibilidad, porque hace lo que digo. Fíjate, caso brasilero con credibilidad, caso mexicano sin La gente del credibilidad. fondo se fue y la pregunta que hacían es, ¿acá quién manda? ¿Quién me firma el acuerdo? Claro. ¿No? Sí, sí. Que es el centro del problema. El centro del problema. Por eso yo creo que la credibilidad acá es muy, muy importante.
yo diría, me parece a mí cuando uno mira los dos casos que se emitieron prematuramente. Esto yo hubiera hecho alguna corrección inicial de tipo de cambio, se emitieron los dólar link prematuramente, pero bueno, te permiten ganar tiempo. Si logran dar muchos pasos, como digo, de credibilidad, probablemente... Enumera cuáles serían los pasos. Bueno, me parece a mí que volver atrás en un montón de leyes que se aprobaron este año que fueron muy contramercado. Por ejemplo, lo de las telecomunicaciones, el tratamiento del impuesto a la riqueza, la ley de teletrabajo. Es decir, toda una serie de medidas, lo de Vicentino, obviamente, que siga por un canal, por un cauce institucional, digamos, judicial. Ahora te quiero hacer una última pregunta. Y después vamos a pasar al gran retrato Ahí, claro. que tiene Pancho, que son las medidas que pide que Grabois y que la hay que toma de sacar, tierra. claro. Me ¿Qué parece hace que van con para otro Grabois? lado, no sé por Claro. qué. Pero la pregunta es esta. Por un lado estamos mirando cómo se comporta el dólar paralelo, cómo se comporta el contado con liqui. ¿Cómo están los depósitos en dólares? Que yo anuncié que te iba a preguntar. Sí, los depósitos en dólares siguen cayendo. Hoy alguien me dijo, se caen, me parece un poco mucho, 100 millones de dólares más o menos por día. No, en las cifras de octubre, A ver. hasta el 28 de octubre habían caído 1.400 millones, eso te da un poco más de 70 millones por día hábil. Es decir, pero siguen cayendo, o sea, todos los días ves algún día más, menos. ¿Qué Pero, significa eso? bueno, a ver, los bancos, la liquidez está, o sea, los bancos todavía tienen 11.000 millones de dólares más o menos depositados en el Banco Central como contrapartida de estos depósitos, ¿sí? Cada vez más se lo llevan al tesoro de los bancos, ¿eh? Sí, puede Cada ser. vez menos lo quieren tener el Banco Puede Central, ser, cuidado. Puede ser. Pero bueno, obviamente también lo que van haciendo los bancos a medida que le van retirando depósitos es restringir el crédito. Entonces todo esto de mínima, esto te lleva a una restricción del crédito en dólares, que era un crédito muy barato. Vos pensá, hoy los depósitos en dólares están en 14.000 y algo de millones, estaban en 32.000 el día antes de las PASO. Como los bancos con esos depósitos en dólares pueden darles muy pocos usos por la regulación que viene desde la caída de la convertibilidad y que se mantuvo a lo largo de los gobiernos, los que podían acceder a ese poco crédito lo tenían a tasas muy bajas. Era un financiamiento muy conveniente, por ejemplo, para financiar exportaciones. Entonces, a la medida que vos va cayendo los depósitos, de mínima lo que vamos a ver es un credit crunch, como dice en inglés, una contracción del crédito en dólares. Es importante. recesivo. De mínima es recesivo, de mínima es recesivo. ¿El nivel de reservas? El nivel de reservas está, digamos, cayó de los 40.000 la semana pasada. Hoy tengo entendido que el Banco Central compró dólares, eso es una buena noticia. Ahora, el nivel de reservas, viste que los economistas siempre le sacábamos lo que es el swap de China, estos depósitos que yo te dije, los bancos, etc. Cuando Hay le sacás números muy dispares. muy distintos, cada uno tiene su formulita. Sí. Si le sacás incluyendo el oro, sin sacarle el oro y los derechos especiales de giro, que es una moneda del Fondo Monetario, estaban el 23 de octubre, el último dato, en 5.300 millones, casi 5.400. Si le sacás el oro y los derechos especiales de giro, son negativos. ¿Por qué uno los saca? Porque no es que vos no lo puedas vender el oro. Colombia Es más difícil venderlo. tiene un costo reputacional. Hay números de todo tipo, sí. Están números. los que te dicen que están en 2.000. Bueno. De la manera, de todas maneras, cualquier número Es poco, todo es poco. es muy poco, sí. Vamos a ir a un corte y después de ese corte, escúchelo con atención a Pancho Olivera, que nos va a contar qué hizo Grabois, quién está detrás de Grabois y si hay alguna terminal fuera de la Argentina en el caso Grabois. Obviamente en Roma. Todas estas preguntas las va a contestar minuciosamente don Francisco Olivera después de este breve corte. Después viene el whisky, un gran libro que lo va a sorprender muchísimo. Carola me dio nada más que la idea del libro, no la quiero adelantar. Y después del libro de Editorial Kenan, El Dato Vilota. Lo vamos a llamar así. El Dato Vilota. Quédese porque le va a llamar la atención la información que trae Daniel Vilota. Corte y a Pancho. Ya están a disposición de la provincia los bonos por 600 millones de dólares por los que hace tanto tiempo venimos luchando. No son ya un espejismo o aquella cosa inalcanzable de la que hablábamos. Ya están en casa. La Nueva Santa Cruz. Buenas noches.
tengo 600 millones de pesos. Sí. Algo obvio. ¿Gana Biden? Porque Ganó Biden, hablamos... ganó Biden. ¿Y si gana Trump? A ver, las encuestas muestran una diferencia muy grande, mucho más grande y más estable que la que tenía Hillary en las encuestas en 2016, incluyendo los estados estos que están ahí en juego. ¿Sí? Que, para hacerle acordar a la gente, se vota con colegio electoral allá, Sí, por eso es es importante. indirecta la Es elección. indirecta la elección. Entonces, pasa eso. Además, los encuestadores corrigieron, cuando uno mira las encuestas, corrigieron por dos problemas que tuvieron en 2016, que es habían subrepresentado en la muestra el típico votante de Trump, o sea, tenían votantes con mayor educación de la del promedio del Estado, eso está corregido, y lo otro que hay más encuestas en los estados más problemas en pugna, vamos a poner, así que no había tan buenas. Entonces, eso está corregido, con lo cual Es altísima, pero la probabilidad... sería realmente para los libros de historia el error. Y en las dicen que hay que encuestas. mirar Florida, que si ahí perdió Trump, ese resultado sí se va a conocer Se va a conocer, temprano. sí, ese ahí ya es más, Ya más es difícil. game Ahora, over. te digo un tema también que si yo fuera encuestador me sacaría el sueño, y por ver. eso es que yo creo que es que la participación no es voto obligatorio en Estados Unidos, vos tenés que registrarte e ir a votar, la participación está creciendo fuertemente. Entonces, es muy difícil como encuestador predecir ese marginal a quién va a votar. Por eso... Que a veces dicen que favorece a los demócratas. Pero Parece- Siempre Parecería. dicen que favorece a la oposición, el que... la oposición. Y el que va y no va nunca es porque alguna bronca tiene, ¿no? Claro. Puede ser. Y el Pero- otro tema que no lo hablamos, disculpa Pancho, es que todo esto de los que votaron temprano por correo, esta es la gran bronca de Trump. Claro, votaron en un momento que la economía no se estaba recuperando como se está recuperando en estas semanas. Entonces algunos quieren volver a votar, pueden volver a votar. Dicen, no, en aquel momento me equivoqué, quiero votar de nuevo. Pero hay que Por equivocarse. por eso él está tan indignado con Claro. el voto por correo, porque dice, claro. votaron muy temprano con Con la bronca de la economía. en un clima que no es el de ahora. Hay que tener una gran humildad para Está como arrepentirse. Macri, que decía, si la elección fuera más adelante, el programa andaba. Puede ¿no? ser, le faltaban Puede ser. varios meses. Pancho. Bueno, vos te preguntabas... Bueno. Vos te